Nos acompaña también Elena Valenciano, ya saben, fue la coordinadora de campaña con Alfredo Pérez Rubalcaba en las anteriores elecciones, actualmente está al frente de la Secretaría de Relaciones sobre Información, Política Europea, Internacional y de Cooperación. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Le voy a hacer algún gesto, como estábamos antes dialogando con Alberto Núñez Feijóo, entonces le tengo que preguntar. Empezar esta entrevista por esa pregunta. Él hablaba del déficit oculto, ustedes imagino que lo ven de otra manera. ¿Cómo ven todo este proceso y el consejo de esta noche? No, bueno, yo creo que por lo que he sabido hasta ahora, las decisiones del Consejo parecen adecuadas. Es decir, es evidente lo que decía el presidente Feijóo, el control del déficit corresponde tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas. No, me sonreía porque parecen haber descubierto la pólvora, ¿no? Todo esto es una evidencia y que las cuentas, para que estén sanas, han de estar sanas también en el conjunto del territorio. Es algo en lo que hemos insistido todos, ¿no? Bien, ese es el camino es coordinarse y tratar de ajustar el déficit global. Lo que no comparto es el final de su intervención, ¿no? Los tiempos. Primero ajustemos el déficit y luego crezcamos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque tal vez si el ajuste del déficit es muy duro, es muy abrupto, lo que estamos consiguiendo es no crecer en absoluto. Hay que encontrar la manera de ajustar el déficit sin impedir el crecimiento, y ese es el gran debate. Otra cuestión, lo veíamos también antes al empezar en titulares, el juicio a Garzón se está comentando mucho en España y mucho también entre la prensa extranjera, donde llama la atención que se juzga a un hombre que se ha distinguido pues por casos en la lucha contra la corrupción, que bien conocemos en España, por la lucha por los derechos humanos. Antes de entrar ya a analizar cuestiones internas del Partido Socialista y externas también, ¿qué opinión le merece lo que está empezando hoy, que ha empezado con el juicio a Garzón y que continúa también la semana que viene? Pues bueno, hechas todas las salvedades que razonablemente hay que hacer, porque la justicia tiene que seguir su camino, la verdad es que es muy inexplicable, ¿no? Y es por eso que fuera de España están tan sorprendidos. Aquí ya conocemos lo que está sucediendo, pero es muy inexplicable, ¿no? Que se esté juzgando antes al juez que debía juzgar a los corruptos que a los mismos corruptos. Es muy inexplicable que aquel que trató de aplicar de alguna manera una ley de memoria histórica que en España debíamos, ¿no?, al conjunto de la ciudadanía desde hace tanto tiempo, sea juzgado por la acusación de un grupo claramente fascista, ¿no? Es muy inexplicable y corremos el riesgo, yo creo, de que la justicia vuelva a sufrir en términos de valoración popular un duro varapalo, ¿no? Es muy inexplicable, no es fácil, y además lo poco que hemos escuchado de la defensa del propio Garzón lo explica él bastante bien, ¿no? Lo que él ha hecho, lo que él ha intentado hacer. Es la primera vez que un juez se somete a un banquillo por una razón como esta, en este caso por haber introducido escuchas cuando él tenía indicios de que podía estarse cometiendo un delito a través de esas conversaciones. Por lo tanto, creo que habrá que ver, habrá que dejar a la justicia, como decía al principio, seguir su camino, pero de momento es muy difícil de explicar lo que está sucediendo. Hemos escuchado a Mariano Rajoy, ha hablado por la mañana en el desayuno informativo, por la tarde, más tarde también en la comparecencia con Van Rompuy, luego lo escucharemos con detalle, pero ha adelantado también, sobre todo, tres ideas que quiere llevar a cabo de forma ya inmediata en este mes. Ha incluso puesto plazos: reforma laboral, reforma financiera, reforma del plan o de la ley de estabilidad. ¿Cómo lo ven ustedes, sobre todo en cuanto a la reforma laboral, que parece que es lo que más está encallando ahora mismo? Bueno, vamos a ver qué es lo que presentan, ¿no? Porque no lo sabemos todavía. Si nos guiamos por lo que fueron sus enmiendas a la reforma laboral del gobierno anterior, pues podemos tener tal vez ahí una especie de hoja de ruta de lo que pueden estar pretendiendo, pero no está aclarado, y generalmente lo que comprometen no es lo que acaban cumpliendo. Por lo tanto, de momento vamos a esperar a ver qué presentan. Nosotros pensamos que hubiera valido más la pena dejar correr, dejar que se aplicara la reforma laboral anterior, pero en fin, el gobierno, por supuesto, tiene la responsabilidad de tomar las decisiones como mejor le parezca. Vamos a esperar a ver qué presentan y esperemos que lo que presenten no sea la hoja de ruta que apuntaron en sus enmiendas cuando nosotros presentamos nuestra reforma laboral, ni tampoco algunas de las cosas que en campaña electoral no llegaron a decir, pero sí apuntaron, y que tiene que ver con la negociación colectiva fundamentalmente, con lo que ellos llaman la simplificación de los contratos laborales y con el tiempo para los despidos, ¿no? Eso es lo que tenemos que esperar a ver. Yo creo que todavía eso no debe estar perfilado ni siquiera
compartido con los agentes sociales. Una de sus primeras medidas también ha sido la subida de impuestos, digo, de las primeras medidas de Mariano Rajoy. Se debatía si eso era de izquierda, subir impuestos, si bajarlos era de derechas. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, él tenía varias opciones, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ellos han tomado una decisión un tanto precipitada, de la que desde luego no habían hablado, habían dicho justamente lo contrario, y por lo tanto entiendo que se han visto de alguna manera forzados a tomar una decisión que no sé si han ponderado suficientemente, ¿no? Hay que esperar a ver cuál es su propuesta de verdad de reforma de todos esos elementos de la economía española que han de jugar, ¿no? Que han de jugar no solo para el cumplimiento de la estabilidad y de los objetivos de déficit, sino también para intentar que la economía española arranque, ¿no? Que es en este momento lo que necesitamos con más urgencia. Vamos con el Partido Socialista, que el 3, 4 y 5 tiene el Congreso en Sevilla, del que tiene que salir una nueva dirección, un nuevo secretario general. Parecía que en los inicios había un debate más intenso entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Eso se ha serenado en los últimos días y lo que apreciamos en el inicio es la diferencia de modelo, por ejemplo, del Estado. Sí, es verdad eso que nos ha llegado. Como si Rubalcaba apostara más por un modelo más que controlase más el Estado autonómico y el PSOE fuera de nuevo un partido en clave nacional y Chacón apostase por otra vía. ¿Son estas las diferencias o es que nos hemos perdido algo por el camino? No, yo creo que hay algunas diferencias más, pero en todo caso nadie está hablando de un ajuste del Estado autonómico. Nosotros estamos hablando de recuperar algunas señas de identidad que creemos que se han podido desdibujar en los últimos tiempos, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que este es un Estado plural y así lo hemos querido, ¿no? Y hemos contribuido claramente a ese desarrollo de la España de las autonomías. Eso no está en cuestión. Lo que sí está en cuestión es que el PSOE es un partido percibido por la ciudadanía como aquel partido que comparte un discurso común en todo el país, ¿no? Eso es lo que es posible que en los últimos tiempos se haya perdido. Es decir, el PSOE tiene que tener un discurso articulado para el conjunto del país, más allá de que los acentos, la pluralidad, las particularidades de cada territorio tengan una importancia clarísima en política y en lo que el PSOE tenga que hacer. Pero tal vez en los últimos tiempos esa identidad común del PSOE en todo el territorio se haya desdibujado y creemos nosotros que es tiempo de recuperarla. Decía usted hace un momento que hay más diferencias. Proponía yo el modelo, el debate sobre el modelo autonómico o el del Estado, y decía usted no, hay más diferencias. ¿Qué diferencias hay entonces entre la candidatura de Chacón y Rubalcaba y por qué es mejor la de Rubalcaba que la de Chacón? Bueno, yo procuro no definir las ideas o el proyecto de Rubalcaba en contraposición al proyecto de Chacón, porque creo que no me corresponde y respeto absolutamente el trabajo de la otra candidatura y por supuesto la otra candidata, ¿no? Bueno, yo creo que Rubalcaba tiene un proyecto entero. Chacón también. No sé, yo creo que Rubalcaba tiene un proyecto entero. Lo he visto, lo conozco a fondo. Hemos trabajado muchísimas personas en el diseño de ese proyecto y ese proyecto empezó a dibujarse en la conferencia política que el PSOE mantuvo antes de las elecciones. Ahí hay un proyecto de partido, un proyecto de oposición, un proyecto de partido de gobierno. Un partido de gobierno, insisto en eso, porque el PSOE en este momento está en la oposición, porque así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas españoles, pero el PSOE es un partido de gobierno. Felipe González hizo que el PSOE fuera un partido de gobierno que no lo era. Nosotros no somos una oposición cualquiera. Nosotros no somos la oposición de Izquierda Unida, ni somos la oposición de UPyD. Nosotros somos un partido que tiene que estar listo para gobernar en cualquier momento. Por lo tanto, somos un partido que debe elaborar alternativas. Y tiene que tener muy claro que la tarea de oposición ha de ser útil. Y útil significa que en algunos casos, cuando consideres que es bueno para el país, acuerdes con el gobierno. Que cuando no estés de acuerdo seas firme en la oposición a las medidas que plantea el gobierno, pero que tengas siempre una alternativa elaborada si no estás de acuerdo. Por lo tanto, un partido de gobierno como definición fundamental, no una oposición cualquiera. Eso es lo primero. Y para eso hay un programa diseñado. Y nosotros en la campaña electoral ya fuimos contando, explicando muchas de estas cosas. Todos los que hicimos la campaña electoral lo hicimos. Y no hay muchas novedades, efectivamente, que yo haya visto
en los documentos que maneja la candidatura de Carmen Chacón. Es decir, yo creo que todos compartimos un discurso sobre lo que tiene que ser el PSOE, la socialdemocracia en el siglo XXI, lo que tiene que ser nuestra apuesta europeísta. Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el municipalismo. Es decir, el PSOE, decimos, se recuperará de la mano de los ayuntamientos, de la mano del trabajo en los municipios, porque así fue como el PSOE se convirtió en un partido alternativa de gobierno. Bueno, todo eso está muy elaborado y muy trabajado. Y luego hay otra parte que es el modelo de partido. ¿Qué partido? ¿De qué partido estamos hablando? Pues estamos hablando de un partido que debe modernizarse, que debe saber adaptarse a los cambios o incluso protagonizar los cambios en la sociedad, pero somos un partido con una estructura de funcionamiento, con una cultura que está muy pensada y muy equilibrada. Nos parecemos mucho más al Partido Socialdemócrata alemán o al Partido Socialdemócrata sueco que al Partido Demócrata americano. Nosotros somos de la cultura de los socialdemócratas europeos y así queremos seguir siendo. Pero todo eso, ¿por qué no en un debate? Si se puede debatir sin perder las formas, hoy en día en que la sociedad, la juventud, la gente que parece que se les afecta al sistema político, reclama transparencia y conocer y ver y observar, ¿por qué todo eso no se pudo hacer en un debate entre Carmen Chacón y Rubalcaba? Se puede hacer en un debate siempre y cuando las personas que actúan como jueces del proceso lo autoricen. Si las personas que actúan como jueces del proceso lo autorizan, hay un debate, y si no, no. Es verdad que llevamos, me parece que son 15 años de elecciones de este tipo, ¿no? De primarias, candidaturas distintas a la Secretaría General, y nunca ha habido debates. Porque también hay una cosa que yo creo que han pensado, lo que yo llamo los jueces del proceso, en este caso secretario general y el secretario de organización, y es que tenemos que hacer este proceso sin hacerle daño al PSOE. Y es posible. ¿El debate le hubiera hecho daño al PSOE? Bueno, según cómo se hubiera producido, podría haberle hecho daño al PSOE. Es verdad que el debate es muy sano, y ya le digo, nosotros estamos tan dispuestos que creo que ese debate lo tenemos ganado, pero creo que quienes han pensado en que no hubiera debate, quienes lo han pensado, no significa en absoluto que yo no comparta la idea de que pueda haber un debate. Quienes lo han pensado en esos términos. Es decir, nosotros tenemos que hacer una elección muy importante para el PSOE, que es quien va a liderar el PSOE en los próximos años. Y eso es un debate que es interesante, pero que nos corresponde fundamentalmente a los militantes del Partido Socialista, tal y como está diseñado. Y por eso hay que hacerlo. Cada candidato tiene que expresar su proyecto, pero hay que tener mucho cuidado, porque podemos correr el riesgo de dar alguna base al adversario en este proceso, y eso sería un error. Como sabe siempre que viene un representante político, cada uno de los cuatro analistas puede formular una pregunta. Empezamos por José Antonio Álvarez. Pues no lo he entendido muy bien, señora Valenciano, por qué el debate. En fin, y sobre todo los que somos partidarios, hemos defendido siempre la necesidad de los debates cuando se producen procesos electorales, como ocurrió en las elecciones generales, porque un debate puede hacer daño a los militantes del PSOE. Yo creo que tiene la suficiente madurez democrática e intelectual como para asumir perfectamente un debate. Entre otras cosas, yo creo que si Pedro Rubalcaba y Carmen Chacón se ponen de acuerdo en hacer un debate, no creo que en la dirección del partido se tenga que poner. Es decir, creo que es una decisión voluntaria de los candidatos, perfectamente sensatos y capaces de mantener un debate que no solo interesa, creo yo, a la militancia del PSOE, sino también al conjunto de la sociedad. No, yo no digo de ninguna manera que el debate haría daño a los militantes del PSOE. Yo digo que nosotros, aquí lo ha explicado el secretario de organización, éramos partidarios del debate, que nosotros no teníamos absolutamente ningún problema. Ambos candidatos eran partidarios del debate, pero la dirección del partido, en su máximo nivel, decidió que eso ni se había hecho nunca, ni existían normas para hacer eso, y que podía tener un problema no de hacer daño a los militantes, de hacer daño a la marca, digamos. Eso es lo que creo que han pensado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya el PSOE es un partido muy transparente, ¿verdad? Ya el PSOE es un partido muy democrático. Los candidatos están debatiendo todo el día, en realidad. Están todo el día, en fin, en los medios, pero además hacen debates internos con los militantes. Rubalcaba está en cada acto 2 horas debatiendo con los militantes. Debate hay. Otra cosa es que no se vea en los medios de comunicación, pero el debate existe en el seno del partido en este momento.
Pero usted reconocerá que un partido que se somete a un foco tan importante como es este que estamos viviendo ahora, pues si no tiene cuidado, como le decía, corre el riesgo de dar alguna baza al adversario. Y ese es el límite justamente es ese. Y creo que aquellos que han decidido que no hubiera debate lo han decidido más bien por esa razón. Ahora yo le digo, si no hubieran decidido esto, que son ellos los que tienen que juzgarlo, nosotros hubiéramos ido a un debate sin absolutamente ningún problema. Esto seguramente le va a extrañar que le pregunte por una cosa que va a ocurrir dentro de algún tiempo, pero tomo como partida una afirmación que ha hecho usted casi al final, cuando ha dicho que ustedes van a elegir en Sevilla el próximo mes al hombre que va a liderar el partido en los próximos años. O la mujer, hombre, la mujer. Yo parto de la hipótesis de que si se aprueban las primarias, lo que van a elegir ustedes en Sevilla es un secretario general y después van a elegir un candidato a la presidencia del gobierno que ese es el que asumirá el liderazgo del partido desde el punto de vista. Claro. Entonces yo le pregunto, si es elegido secretario general del partido en el próximo Congreso de Sevilla, el señor Pérez Rubalcaba será candidato también a la candidatura de presidencia del gobierno. Y segunda, ¿usted creía que sería un buen candidato en 2015 después de perder las elecciones de las últimas elecciones? Pues mire, no lo sé. Sé que hay gente que no sería el primero que se presenta 2 y 3 veces a las elecciones después de haber perdido 1 o 2 veces, ¿no? Eso en todo caso. Pero no estamos en eso. Es que lo que queda es un camino bastante largo y bastante difícil. Y el camino empieza en el Congreso de Sevilla. No vamos a resolver en el Congreso de Sevilla la crisis del PSOE. Vamos a empezar a resolver la crisis del PSOE. Según cómo se resuelva, el camino se irá haciendo mejor o peor. Yo creo que si elegimos a Rubalcaba secretario general, el futuro del PSOE está asegurado, porque creo que es el mejor líder para este momento. Y luego ya veremos, porque aquí primero hay primarias, no han de aprobarse, hay primarias. Pero luego llega un punto. Bueno, ya, pues hay primarias, dentro de 3 años habrá primarias, y según cómo se hayan hecho o hayan sido las cosas, se presentará el que sea elegido secretario general o secretaria general. Pero el momento del proceso ahora es el del secretario general y no estamos en otra cosa. Y si eso sale bien, y si el PSOE sabe hacer bien las cosas, y si el PSOE consigue ser una oposición creíble, confiable, solvente, fuerte, tenemos un camino más fácil, y si no, tendremos un camino mucho más difícil. Y yo creo que para ser una oposición creíble, solvente, fuerte, confiable, en este momento es mejor candidato. Va a quedar de ya porque estamos un poco ya pasando. Hasta ahora me da la impresión de que hay un candidato que tiene una campaña de marketing, algunos dicen de diseño, y el otro de más fondo. Pero la primera, que sería Carmen Chacón, sería una campaña muy protagonizada por marketing, diseño, formas y poco fondo. Y en el caso del señor Rubalcaba, al que usted ayuda, sería mucho fondo, pero peores formas. Y añado una preguntita adjunta, que sería Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Chávez, Zapatero, o sea, los viejos roqueros del partido, esos se van a manifestar, se han manifestado ya. Una pregunta. Algunos de los viejos roqueros se han manifestado y otros no. Y no sé si los que no se han manifestado lo harán, ¿no? Públicamente, quiero decir. Ya veremos, ¿no? No son todos iguales, todos esos que usted ha citado. Pero yo creo que Rubalcaba, ya le iba a decir que es casi una marca, y Rubalcaba es como es. Y Rubalcaba es un político que se pone frente a la gente y explica sus ideas y su proyecto. Y igual con la campaña electoral, no hay más aditamento, no hay más celofán, no hay más envoltura, es Rubalcaba explicando a sus compañeros qué quiere hacer. Y cuando a algunos le decimos, hombre, debería ser un poco más mitinero, debería ser, dicen, no, estoy explicando a mis compañeros mi proyecto y eso no requiere ningún tipo de aditamento. Al hilo de los debates, yo tuve ocasión de hablar con algunos de los que usted llama jueces del proceso, y sí, así me lo dijeron. Me lo dijeron con toda claridad que había temor a que hiciera un daño irreparable al partido, porque los dos iban a querer ganar, naturalmente. Se iban a confrontar, probablemente a enfrentarse de una manera fuerte y podrían dejar heridas difíciles de restañar.
gane quien gane, habrá heridas difíciles al español? Pues eso irá por barrios, ¿no? Yo espero que no. Yo creo que el PSOE necesita todas las manos en este momento, todas las manos. Creo que el liderazgo de Rubalcaba garantiza, porque además ese es su compromiso desde el primer día y su discurso, garantiza unidad, fundamentalmente unidad. Decimos que nos gusta más unidad que integración, porque integración suena a una especie de reparto de poder, ¿no? Pero nos gusta la palabra unidad. Y creo que Rubalcaba, que es alguien que representa a todo el PSOE, es que Rubalcaba es mucho PSOE de hace tiempo y de mucha gente y de muchas familias y de muchos territorios. Rubalcaba es mucho PSOE y mucho PSOE es unidad o fracaso estrepitoso. Unidad o fracaso estrepitoso. Y nosotros estamos por la unidad y por el éxito. Hay mucho por hacer. No por hacer, mucho PSOE hecho hace tiempo. Pues, Elena Valenciano, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros continuamos en el programa y continuamos